Bienvenidos a otro programa, Nueva Senda. Les saluda Jorge Almodóvar Capielo, trabajador social clínico desde nuestra página del grupo de apoyo Nueva Senda, una corporación dedicada al manejo de pérdida, ayuda para el manejo de pérdida. Antes que todo, queremos excusarnos con las personas que ayer trataron de conectarse con nosotros. Estamos transmitiendo desde Puerto Rico, que desde ayer está atravesando por una situación de emergencia donde el sistema de energía eléctrica en todo el país colapsó y eso interrumpió el servicio de internet y todos los medios de comunicación, con lo cual no pudimos estar con ustedes, pero ya como les había anticipado, estoy con ustedes hoy para llevarles a ustedes, como todas las semanas, la transmisión de nuestra conferencia Nueva Senda. Como ya le hemos anticipado, hoy estaremos hablando sobre lo que es el duelo anticipado precisamente. ¿Qué es el duelo anticipado? ¿Qué hacer cuando estamos ya próximos a esperar la muerte de un ser querido? La persona aún vive, le han diagnosticado quizá una enfermedad terminal y no sabemos qué hacer, cómo ventilar todas las emociones que surgen ante esa eventualidad. Eso es el duelo anticipado, que lo atraviesa no solamente los familiares, sino también la misma persona que está próxima a fallecer también atraviesa por lo que se llama el duelo anticipado. Les recordamos a todas las personas que se vayan uniendo a nuestra transmisión que pueden hacer sus preguntas y comentarios aquí mismo en la página y bajo el video para que puedan compartir con nosotros, sobre todo los que están siguiéndonos en vivo. Nos gusta saber desde qué lugar nos están viendo y escuchando para poder saber qué alcance estamos teniendo. Así que sea que nos esté viendo en vivo o sea que nos esté viendo grabado, les invitamos a que se identifiquen y nos digan desde qué lugar nos está viendo y escuchando en y fuera de Puerto Rico. Este programa llega a ustedes todas las semanas, los miércoles, aunque hoy estamos transmitiendo jueves, pero llega a ustedes los miércoles de 8 a 9 de la noche. Vamos a comenzar entonces a discutir el tema, el duelo anticipado. Fíjense que cuando se recibe la noticia de que un ser querido padece una enfermedad terminal, pues los familiares comienzan un proceso que se llama duelo anticipado, que si bien no reemplaza el duelo que ocurre posterior a la muerte y del que usualmente hablamos, este duelo anticipado va a ayudar a la persona a aceptar esa enfermedad terminal y la pérdida inminente de ese ser querido a quien se espera que vaya a fallecer. Así que ese duelo anticipado va a ser una herramienta, no va a sustituir el duelo normal que ocurre posterior a la muerte, pero ese duelo anticipado le va a dar herramientas, estrategias para poder aceptar esa enfermedad terminal que está sufriendo el ser querido y también prepararse para la muerte inminente. El duelo anticipado afecta a todos, puede afectar tanto a la persona que está en el proceso de muerte como a los familiares que tienen conocimiento de esa triste noticia. Así que el duelo anticipado los afecta a todos, tanto al familiar que están preparándose, asimilando la noticia de que un ser querido va a fallecer, como a la misma persona que está enferma también le afecta el duelo anticipado. Saludamos a Yesali Torres, que nos ve desde Guayama, Puerto Rico. Saludos, gracias por estar con nosotros. Invitamos a todos los que se van uniendo que se pueden identificar y nos digan desde dónde nos está viendo y escuchando. También pueden participar con sus preguntas o comentarios en nuestro programa. Hoy estamos hablando sobre el duelo anticipado y les decía que afecta a todos, tanto al enfermo que está próximo a morir o que está en ese proceso de muerte, le han diagnosticado una enfermedad terminal, pero afecta también a los cuidadores, a los familiares, a las personas del entorno de esa persona que padece la enfermedad. El duelo anticipado se refiere a la reacción que se produce luego de la noticia de que la pérdida es inminente. Esa reacción, esa serie de emociones y sentimientos que comienzan a aflorar luego que se comunica la noticia de que la muerte va a ser inminente, de que la persona tiene una enfermedad terminal, de que el familiar va a perderse inminentemente debido a esa enfermedad, pues esa serie de emociones y sentimientos que comienzan a salir es lo que llamamos duelo anticipado. Esa serie de reacciones que producen luego de la noticia de la muerte inminente por padecer una enfermedad terminal. Pero como decía al principio,
Esto no significa que la persona no deba realizar el proceso de duelo posterior a la muerte. El duelo anticipado no sustituye al duelo que ocurre posterior a la muerte. Tampoco el duelo anticipado significa que se vaya a acortar el tiempo de elaboración del duelo posterior a la muerte, sino que se trata de un periodo previo a la muerte donde va a producir una serie de emociones y sentimientos que nos va a llevar o van a servir de herramienta para aceptar ese proceso de muerte. Cuando decimos aceptar, pues entenderlo, asimilarlo, poder prepararnos para ese momento que es inevitable, pero no va a sustituir, insisto, el duelo que ocurre posterior a la muerte del ser querido, ni tampoco necesariamente va a acortar el tiempo que se atraviesa, por el cual se atraviesa luego de la muerte del ser querido. Así que el duelo posterior a la muerte siempre sigue siendo necesario. Ese proceso de duelo posterior al fallecimiento tiene otra función. El duelo anticipado pues tiene la principal función de prepararnos para esa eventual muerte que va a ocurrir por la enfermedad terminal. El duelo posterior a la muerte nos va a llevar a otro proceso, el proceso de cerrar esa relación con el ser querido. El duelo posterior a la muerte nos ayuda a decir adiós sin rencores, sin culpas. Así que es un momento propicio para dar y recibir perdón, ese momento del duelo posterior a la muerte. Pero el duelo anticipado nos va a ayudar a poder, antes que se produzca la muerte, dar y recibir perdón, llegando a una reconciliación en la relación antes que se produzca el fallecimiento. De manera, queridos amigos, que el duelo anticipado es un proceso que incluye la aceptación de diversos cambios en el contexto familiar, económico, social, por ejemplo, la incertidumbre financiera, los cambios de roles en el hogar, la pérdida de proyectos que se tenían en común. Pues ese duelo anticipado nos va a ayudar a vivir ese proceso de aceptación de todos esos cambios que van a comenzar a ocurrir en el contexto familiar. Nos va a ayudar a ir ajustándonos a esos cambios que van a llegar. Fíjese que cuando ocurre la muerte, sin habernos preparado, sin que haya habido un duelo anticipado, no ha habido una enfermedad terminal, no hubo ese periodo de duelo anticipado, pues esos cambios en el contexto familiar, financiero, social, todos esos cambios los tenemos que trabajar de inmediato. Cuando ocurre duelo anticipado, cuando ya sabemos que hay un proceso que se está viviendo y que la persona, el ser querido, va inevitablemente a fallecer, nos va a permitir ir preparándonos a esos cambios que van a llegar. Contrario a cuando no hay duelo anticipado, que los cambios los tenemos que asumir de inmediato. Cuando hay duelo anticipado, cuando nos han anunciado hay una enfermedad terminal, pues nos va a permitir prepararnos para esos cambios en el contexto familiar, en el contexto económico, en el contexto social. Nos va a ayudar a organizar documentos, a trabajar con firmas, a decir las cosas, organizarnos, en fin. Nos va a ayudar a ajustarnos ese cambio de roles que sobreviene si el que va a fallecer es, por ejemplo, la pareja. Pues va en el duelo anticipado, nos va a permitir el espacio para ir trabajando esos nuevos roles que nos van a tocar a la pareja sobreviviente asumir. Lo que ocurre es que tan solo el duelo posterior a la muerte va a potenciar recuerdos dolorosos que hayamos tenido, y en el duelo anticipado vamos a tener la oportunidad de, contrario, poder prepararnos y minimizar esos recuerdos dolorosos, porque va a haber espacios para pedir perdón, para reconciliarnos. Vamos a ver algunos síntomas de ese duelo anticipado. Si bien los síntomas del duelo anticipado pueden ser similares a los del duelo que se inicia luego de la muerte de un ser querido, la intensidad de las emociones que se viven en el duelo anticipado resultan ser mucho más inestables. Así que por un lado son emociones similares a las que se viven en el duelo posterior a la muerte, pero las emociones
son mucho más inestables, porque la persona está viva, la persona no ha fallecido, y las emociones son más inestables, como una montaña rusa, van y vienen. Estamos en constante emergencia, esperando cuando ocurra el evento. Usted está viendo y escuchando la transmisión de la conferencia Nueva Senda, que transmitimos todas las semanas a través de esta página de manejo de ayuda en manejo de pérdidas. Les invitamos a las personas que se van uniendo, sea en nuestra transmisión en vivo, o sea a los que nos están viendo y escuchando grabado, que puedan comunicarse y decirnos desde dónde nos están viendo y escuchando para saber hasta dónde tenemos el alcance. Les decía que estamos en un constante estado de emergencia cuando hay duelo anticipado, porque sabemos que la persona va a morir, no sabemos cuándo, sabemos que la muerte es inminente, va a ocurrir en cualquier momento, pueden pasar meses, pero estamos en constante estado de emergencia. Y amigos, ser testigo de la lucha de un ser querido por la muerte nos hace vivir en ese estado de emergencia constante con un gran sentimiento de angustia, y una angustia que pareciera que va a durar para siempre, precisamente porque es una persona que amamos y le estamos viendo luchar, una persona que queremos, le estamos viendo luchar constantemente en ese estado entre la vida y la muerte, y eso nos produce mucha angustia y un dolor tan grande que pareciera que nunca va a terminar. Pero sí va a llegar un fin, va a llegar un momento en que termina el duelo anticipado y comienza entonces el duelo que se vive posterior a la muerte del ser querido. En el proceso del duelo anticipado se viven emociones variadas. Algunos días se puede sentir un dolor muy profundo que no te deja ni siquiera concebir esa muerte, mientras otros días puede que no se sienta tristeza en lo absoluto. Así que son emociones variadas. Un día vamos a sentirnos bien vulnerables a esa muerte inminente y no podemos concebir que está ocurriendo, entramos en un estado de negación, pero hay días en que pareciera que no siento ninguna tristeza. Así que las emociones son variadas en esta etapa del duelo anticipado. Como les decía hace un rato, es una montaña rusa de emociones. Una montaña rusa de emociones que incluye momentos de adormecimiento de ese dolor que siento, que tiene una función, adormezco el dolor para protegerme. Pues tiene esa montaña rusa de emociones en el duelo anticipado, incluye momentos de adormecimiento del dolor para protegernos, para luego poder enfrentar una ola de nuevos sentimientos. Es una montaña rusa, no puedo llamarle de otra manera, una montaña rusa de sentimientos. Según a la transmisión, Rosy Robles, y nos dice, es algo muy angustiante y es un dolor muy grande ver a tu hijo así. Es cierto, Rosy, el duelo anticipado nos produce angustia, y la angustia va a ser más intensa según la persona que está en ese proceso de fallecimiento, de muerte, que no sabemos cuándo va a ocurrir, pero que ya sabemos que va a ocurrir. Según sea la relación, va a ser más intenso, y obviamente cuando es un padre hacia un hijo, el dolor es mucho más intenso, porque ya rompe los parámetros normales. Me refiero a que en circunstancias normales los padres no nos preparamos para enterrar a los hijos. En circunstancias normales es a la inversa, los hijos entierran a los padres. Entonces cuando es el padre que le toca ver en ese estado de enfermedad terminal, sabiendo que en algún momento va a fallecer a su hijo, pues la angustia es muy grande. También pasa cuando es con la pareja, cuando es con los padres, pero según la relación que se tenga con la persona que está próxima a fallecer, es la intensidad de esas emociones. Y vamos a estar viviendo esa montaña rusa de emociones, como yo les estoy diciendo. Hay tristeza y hay llanto en el duelo anticipado. Tristeza y llanto debido a la pérdida inevitable, una pérdida que va a ocurrir. Hay tristeza y llanto debido a una pérdida próxima de ese ser querido que está en esa etapa de enfermedad terminal. Esta tristeza implica miedo, no solo a la muerte, más bien miedo a los cambios que esa pérdida va a traer a la familia. Recuerden que les explicaba que en el duelo anticipado va a ocurrir que vamos a poder hacer un inventario de todos los cambios que va a producir esa muerte. Por eso se llama anticipado, nos estamos anticipando. Y podemos anticipar los cambios financieros que van a haber en el hogar. Podemos anticipar
los cambios de roles que va a haber en el hogar, podemos anticipar los vacíos que va a ocurrir en el hogar. Entonces, ese temor, ese miedo que va a generarse en el cuidador en el tiempo del duelo anticipado, es miedo no tanto a la muerte como tal, aunque sí sentimos ese estado de aprensión a la muerte, sabemos que va a llegar y no queremos que llegue, pero sobre todo me refiero a un miedo a esos cambios que va a traer la muerte del ser querido que está próxima a ocurrir. Por eso decimos que este tiempo del duelo anticipado es un tiempo de reflexiones variadas. Los familiares reflexionan sobre cómo va a ser la vida luego de que su ser querido ya no esté con ellos. Los familiares entran en esa reflexión, proyectos que se tenían en común, el futuro, los roles familiares. En el caso de los hijos, quería verlo crecer, verlo casarse, ver los nietos. Entonces los familiares entran en esta etapa de reflexión sobre cómo va a ser la vida. Un detalle importante y quiero puntualizar en este momento es que recuerden que aunque es normal que los familiares entren en este proceso de reflexiones de cómo va a ser la vida luego de la muerte de ese ser querido, es importante que tengan sumo cuidado en el tipo de diálogo que se realiza frente al enfermo. A veces lo vemos postrado, lo vemos inconsciente, y las personas suelen hablar, y a veces muy imprudentemente, cosas que no se debieran decir frente al enfermo que le crean una ansiedad mayor. Así que hay que tener mucha prudencia sobre cómo se habla frente al enfermo. De hecho, en términos médicos se dice que lo último que pierde una persona que está en el proceso de muerte es la audición, todo lo escucha. Así que es bien importante, a pesar de que los familiares van a entrar en este proceso de reflexión del cual estoy hablando, tener mucho cuidado de cómo se expresan frente al enfermo que está en ese proceso. Nos dice Rosy Robles: nunca te recuperas, porque yo así lo he sentido, porque hay días muy malos, pero todo el día pienso en él. Es cierto, Rosy, nos gustaría saber si nos estás hablando de una persona que está enferma en este momento o es una persona que ya falleció. Nos gustaría que nos precisara esa emoción que nos estás experimentando. Hoy estamos hablando del duelo anticipado. La persona no ha fallecido, pero es cierto lo que dice. Hay días malos y días que no son tan malos, porque es una montaña de emociones. Todos los días uno piensa, hoy será el día que la persona va a fallecer, hoy será el día. Entonces hay que vivir un día a la vez y valorar los instantes, valorar esos momentos. En otros programas he compartido con ustedes la importancia de los instantes. A veces creemos que los instantes son eternos y se llaman instantes precisamente porque no son eternos, y a veces lo que hoy no valoramos, lo que hoy no apreciamos, mañana puede convertirse en un recuerdo que añoramos y que ya no va a regresar. Así que en el duelo anticipado sí ocurre esa montaña de emociones, y todo el día vamos a estar pensando en esa persona y sobre todo pensando en cuándo va a ocurrir la muerte. Nos dice Rosy, nos clarifica: mi hijo murió hace 9 meses. Entiendo cómo te debes estar sintiendo, Rosy. Es muy poco tiempo y ¿qué le puedo decir? El duelo por la muerte de un hijo es particular. Todos los duelos son un dolor intenso, pero el duelo por el fallecimiento de un hijo es particular. Así que Rosy, desde acá de Puerto Rico, desde Nueva Senda, recibe nuestro abrazo solidario, y que en nuestras charlas, nuestro acompañamiento le pueda ayudar en este proceso. Le puedo decir, hago este paréntesis para decirle que la muerte no existe. Su hijo no ha muerto, su hijo ha comenzado a vivir otro tipo de vida, y es importante que sepamos también que el amor no se acaba. Siga amando a su hijo en presente, porque el ser superior, que yo llamo Dios, lo puso una vez en su vientre. Usted tuvo ese hijo en sus brazos y puede seguirlo amando en presente. Pero creo entender, nunca he pasado por esa experiencia de fallecimiento de un hijo, pero creo entender por experiencias de otros el intenso dolor que puede estar atravesando en este momento. Así que nuestro abrazo para usted, Rosy Robles, por ese duelo, y gracias por compartirlo con nosotros. Esta es la conferencia Nueva Senda que transmitimos todas las semanas desde la ciudad de Ponce, Puerto Rico, a través de esta página de Facebook Nueva Senda.
Nueva Senda es una corporación que se dedica a la ayuda y acompañamiento para manejo de todo tipo de pérdidas. Les invitamos a las personas que se van uniendo a la transmisión, sea que nos estén viendo en vivo ahora o que están viendo la programación grabada, que nos indiquen desde qué lugar en o fuera de Puerto Rico nos están viendo y escuchando para saber hasta dónde está llegando el alcance de nuestras transmisiones y nuestros trabajos. En este espacio del duelo anticipado también sentimos soledad y aislamiento, una intensa soledad y aislamiento debido a la falta de aceptación social para expresar las emociones durante el duelo anticipado. Socialmente, si no se nos es permitido socialmente expresar el duelo luego del fallecimiento, imagínense cuando la muerte no ha ocurrido todavía. Socialmente la gente no quiere que hablemos sobre el tema y nosotros necesitamos vaciar, drenar, ventilar todas esas emociones y sentimientos. Y como no encontramos usualmente espacios en la sociedad, pues eso nos va llevando a una intensa soledad y un aislamiento, porque la persona que atraviesa por el duelo anticipado siente un gran deseo de que alguien lo escuche sin juzgarlo, que alguien le pueda escuchar las emociones que tiene. Siento cansancio, siento coraje, siento tristeza, siento angustia, pero encuentra tristemente muchas puertas cerradas a nivel social. Por eso están estos espacios como Nueva Senda y otros grupos de ayuda para manejo de pérdidas, donde las personas puedan abiertamente ventilar sus emociones y sentimientos. Por eso queremos promover que utilice este espacio y pueda compartir con nosotros su experiencia de pérdida, porque en la medida en que compartimos, hablamos o escribimos nuestras emociones, podemos sentir que vamos saliendo de nuevo a la vida y vamos drenando esas emociones y sentimientos. También recordarles que finalizada la conferencia siempre me mantengo un rato conectado para si alguien quiere hacer algún tipo de consulta privada, con mucho gusto le atiendo inmediatamente acabada la transmisión, y durante la semana también a través de los mensajes privados que recibo, todos los contesto, todos los leo y todos los contesto, así que pueden escribir haciendo sus consultas, sus preocupaciones, y con mucho gusto les atendemos. Así que esa tendencia a soledad y aislamiento ocurre. También es un tiempo donde tenemos una ansiedad intensa, se experimenta una mayor ansiedad, y esa mayor ansiedad puede acarrear síntomas físicos como temblores, falta de memoria, trastornos en el sueño, falta de apetito, que son indicadores de que hay ansiedad. Así que en esta época del duelo anticipado, entonces atravesamos por la situación de que estamos trabajando, cuidando más bien a un enfermo que amamos, a una persona que amamos está enferma, tiene una enfermedad terminal, mientras que por otro lado eso nos provoca una ansiedad grande y altera nuestro patrón de sueño, no nos alimentamos bien, nos debilitamos, con lo cual en esta etapa del duelo anticipado debemos cuidar y proteger nuestra salud por dos razones. Primero, porque el familiar que estamos cuidando nos necesita, necesitamos estar fuertes. Y segundo, por nuestra propia salud, necesitamos estar bien para afrontar todo lo que se avecina, todas esas cargas emocionales. Y busca los espacios para poder ventilar y expresar cómo se siente. Hay sentimientos ambivalentes también en la época del duelo anticipado. Sentimientos ambivalentes que llevan desde hacernos sentir culpables. Por un lado, queremos que nuestro ser querido siga viviendo, mientras que por otro lado deseamos que no siga sufriendo. A esto me refiero con que son sentimientos ambivalentes. Pero me sorprendo pensando, cuando ya quiero que no sufra más, me siento culpable porque siento que es que estoy pensando o deseando su muerte. Son sentimientos ambivalentes y todos son perfectamente válidos. Son distintas emociones. Por un lado, queremos que nuestro ser siga viviendo, nuestro ser querido, porque lo amamos, por eso es un ser querido y queremos que siga viviendo. Pero por otro lado, como tiene una enfermedad terminal, lo vemos sufriendo tanto que quisiéramos que no siga sufriendo más. Así que ambas emociones, ambos sentimientos son normales. Como siempre digo, recuerde que las emociones no son ni buenas ni malas en sí mismas, son normales. Así que no es que está bien o está mal sentirla, es algo normal, esos sentimientos ambivalentes. Saludamos a Iris Texidor, que se acaba de conectar desde Lancaster. Gracias, Iris, por estar siempre pendiente a nuestras transmisiones y a nuestras conferencias.
Invitamos a todas las personas que se identifiquen desde donde nos están viendo y escuchando, sea que estén conectados en vivo o que estén viendo nuestro programa grabado. Así que hay sentimientos ambivalentes en el proceso de duelo anticipado. Se puede sentir emociones de culpa en el proceso del duelo anticipado. Puede sentir culpa, por ejemplo, la persona puede sentir culpa porque siente que debe morir él antes que el ser querido que está enfermo. Entonces la persona puede decir, ¿por qué yo voy a sobrevivir? ¿Debo yo seguir con los proyectos solo o sola? ¿Por qué no soy yo en lugar de él? Son sentimientos ambivalentes, como decía hace un rato, y nos hace sentir culpa. Yo voy a poder seguir viviendo, voy a poder seguir adelante con mis proyectos y mi familiar ya no podrá hacerlo. Y eso nos hace sentir emoción de culpa. También es perfectamente normal y hay que ir trabajándolo. En la medida en que vamos sintiendo esas emociones, compartirlas con personas que nos puedan ayudar en estos foros, como estas charlas, en esta página. Puede escribir, compartir con nosotros esas inquietudes para que pueda ir sanando esas emociones de culpa que van surgiendo de manera espontánea durante el duelo anticipado. Otra cosa que tenemos que saber, que durante el duelo anticipado hay una intensa ira e irritabilidad. En otras palabras, coraje excesivo en el proceso del duelo anticipado. Intensa ira, intensa irritabilidad. Y es debido precisamente a esa pérdida que es inevitable y la impotencia de no poder hacer nada para evitar esa pérdida inevitable. Pues como nos sentimos impotentes, no puedo hacer nada para evitar esa muerte que es inevitable, pues eso nos ocasiona coraje y nos vuelve irritables. Y ese enojo, ese coraje puede extenderse a los profesionales de la salud que atienden al enfermo, al médico, a las enfermeras que intervienen con el tratamiento del ser querido. Puede también focalizarse a otros familiares. Entonces es importante que sepamos que esto es una etapa del duelo anticipado que nos va a ocurrir y que es normal, para que primero, por un lado, no lo tomemos personal y por otro lado sepamos establecer los controles debidos. Es normal que sintamos esa impotencia de no poder hacer nada, y es normal que esa impotencia nos lleve a experimentar coraje e irritabilidad. Pero es importante que, conociendo que eso es normal que me va a ocurrir, pues pueda controlar esos arranques de coraje o minimizarlos, sobre todo cuando van focalizados a personas que no tienen culpa, como puede ser el cuidador, médico, enfermera, profesionales de la salud u otros familiares. Así que nos va a ocurrir irritabilidad, coraje, pero es importante que sepamos manejarlo. El duelo anticipado es una etapa para expresar emociones. El duelo anticipado suele ser condenado socialmente, tachado socialmente, porque se considera que los familiares deben ser fuertes ante la muerte inminente del ser querido. Por eso no quieren que hable, o la sociedad usualmente no quiere que nos expresemos sobre las emociones que sentimos ante la muerte inminente de un ser querido. Pero yo le digo lo contrario, y los profesionales de la conducta humana y los expertos en manejo de pérdida le van a decir lo contrario. En el duelo anticipado es importante, es un perfecto momento para expresar abiertamente nuestras emociones. Porque cuando no expresamos estas emociones, cuando no tenemos los espacios para expresarnos, nos va a llevar a un aislamiento social. Esta imposibilidad de expresar las emociones lo único que trae es un mayor aislamiento social y esa sensación de incomprensión en momentos en los que el doliente requiere ser escuchado. Entonces, aceptar esta muerte no implica olvidarse de tu ser querido, sino conectarte a un nivel emocional distinto con ese ser querido y disfrutar de esos últimos momentos significativos con él. Entonces es importante poder ventilar y expresar cómo me estoy sintiendo. No es que me estoy olvidando del ser querido, es que quiero aprovechar esos últimos instantes, esos últimos momentos al lado del ser querido. Así que es importante expresar cómo voy sintiéndome, permitirme expresar y experimentar esa angustia. Es primordial, queridos amigos, permitirnos experimentar esa angustia, porque la negación de esos sentimientos y de esas emociones lo que va a hacer es prolongar el dolor. Entonces es importante que experimentemos la angustia y podamos dejarla fluir, esa angustia, porque encerrarla, frenarla,
lo que va a provocar es que se alargue, se prolongue el dolor. Así que habla con un amigo para compartir libremente estos sentimientos de profunda tristeza, estos sentimientos de impotencia que se experimentan ante la muerte próxima de un familiar, sin que el amigo o esa persona trate de brindar soluciones o consejos. No es un momento para buscar consejos, es un momento para buscar oídos que nos escuchen. Entonces es importante acudir, y aquí tengo que hablarle un poco a las personas que son amigos o familiares de personas que están atravesando por este tipo de duelo. No es momento de dar consejos, no es momento de dar soluciones, es momento de escuchar. La principal ayuda que damos a una persona que está en duelo, tanto en el duelo anticipado como en el duelo posterior a la muerte, es escuchar. Así que en estos momentos del duelo anticipado, más que palabras de aliento, lo que se necesita es un abrazo acogedor. Lo que necesita son oídos que escuchen y que puedan dar espacio para que la persona pueda expresar abiertamente todas esas emociones que va experimentando. Es una etapa donde se van a volcar las emociones. También puedes volcar tus emociones en ciertas cosas que me van a ayudar a ir ventilando esos sentimientos. Puedes volcar tus emociones, por ejemplo, en cartas donde te permitan registrar pensamientos y emociones íntimas en torno a la pérdida. Estoy precisamente compartiendo en la página Nueva Senda las publicaciones de la profesora Marla Méndez, autora del libro Hasta luego Pequeñín. Ella habla, es experta en manejo de pérdida, de duelo perinatal, y ella nos cuenta en su testimonio, lo comparto porque ella lo hace públicamente, lo comparte públicamente. Una de las cosas que ella comparte es precisamente que en ese proceso de duelo ella volcó sus emociones escribiendo, y todo lo que escribió se convirtió luego en un libro que está ayudando a tantas madres de duelo perinatal, que es el duelo por el fallecimiento de un hijo que no llegó a nacer, que murió en el vientre o que vivió poco tiempo fuera del vientre materno. Así que la persona puede volcar esas emociones en cartas que te permitan registrar pensamientos y emociones en torno a esa pérdida que se aproxima. Incluso se puede escribir una carta al ser querido, en donde usted le exprese ese dolor, todo lo que sientes, donde expreses el agradecimiento que sientes por él. Es un espacio para poder cerrar la relación y permitir a la persona que parta en paz en el momento en que va a partir. Yo no sé si usted ha escuchado muchas veces que el enfermo en etapa terminal dicen, parece que no se quiere morir, pareciera que hay un asunto sin resolver. Pues mire, a veces sí ocurre eso. Entonces el duelo anticipado nos va a brindar la oportunidad de cerrar esa relación para que cuando llegue el momento de la muerte, el familiar pueda partir sin sentirse amarrado a los seres queridos. No sabemos cómo es ese momento hasta que lo experimentemos, pero todos coinciden en señalar que la persona tiene como que dejarse ir. Entonces, en el proceso de duelo anticipado podemos ya ir ayudando al familiar a que cuando llegue ese momento que pueda partir en paz, porque hemos cerrado esa relación, ese círculo en vida. Hay que buscar espacios definitivamente para ser escuchados. Durante este proceso, las familias suelen encontrar menos apoyo y menos acompañamiento. Están agotados, sienten una angustia tremenda y se sienten poco apoyados o poco acompañados que durante el duelo normal posterior a la muerte. A veces se sienten más compañía luego de la muerte que previo a la muerte. Así que si sientes que no puedes lidiar solo con ese duelo anticipado, pues te sugerimos que recurras a ayuda profesional, que recurras a espacios como este de Nueva Senda, que vayas a grupos de apoyo. En Puerto Rico hay un grupo de apoyo en Caguas que se llama Saliendo de Nuevo a la Vida, que se reúne precisamente un día como hoy, los jueves a las 7:30 de la mañana, se reúne en Caguas. Yo le puedo dar más información a los que le interese. Acuda a profesionales de la conducta humana, consejeros, sacerdotes, pastores, en fin, personas que puedan escucharle. Pero es importante sentirse acompañado y escuchado en este proceso. Así que si te sientes solo en este proceso de duelo anticipado, busca ayuda para encontrar ese espacio donde puedas ser escuchado, donde puedas dar un freno a las dificultades y puedas emocionalmente ventilar lo que implica la muerte inevitable del ser querido que te está provocando tanto dolor y tanta angustia. Ya vamos terminando la conferencia por la noche de hoy.
invitándoles a que todos los que están atravesando por el duelo anticipado ventilen, expresen abiertamente sus emociones y sentimientos y puedan sentir que hay oídos que le escuchan. Aquí en Nueva Senda estamos para ser su mano de ayuda, estamos para ser sus oídos que le escuchan, aún desde la distancia, a través de los mensajes que todos los escuchamos, tanto yo como mis compañeras que trabajan conmigo, Yerimar Almodóvar Capielo, Carol Almodóvar Torres, ambas son trabajadoras sociales, expertas en manejo de pérdida. Todos leemos los mensajes que ustedes escriben y les podemos ayudar en este proceso. Así que siéntase acompañado, queremos ser su mano amiga en el proceso de manejo de pérdida. No quiero despedirme sin antes decirle a los que nos están viendo grabado, que se identifiquen, nos digan desde dónde nos han estado viendo y escuchando, desde qué lugar en o fuera de Puerto Rico, para poder saber hasta dónde está llegando nuestro alcance. Sé que en Puerto Rico hoy ha habido pocas personas porque gran parte de Puerto Rico en el día que estamos transmitiendo este programa está sin servicio de energía eléctrica, dado a un colapso que hubo en una de las principales centrales eléctricas del país, que ha sumido al país a oscuras desde el día de ayer. Así que sabemos que en Puerto Rico la audiencia en vivo ha sido limitada. Tal vez nos están viendo fuera de Puerto Rico más personas. Pero a los que nos están viendo grabados, por favor identifíquense y díganos desde dónde nos está viendo y escuchando. También queremos recordarles que tenemos nuestro canal YouTube que se llama Nueva Senda Manejo de Pérdida. Busque, acabado este programa, busque en YouTube el canal Nueva Senda Manejo de Pérdida. Y quiero invitarle a que usted se suscriba a nuestro canal Nueva Senda Manejo de Pérdida en YouTube. Usted se suscribe, hay un botoncito que dice suscribirse. Hágale clic ahí en YouTube, Nueva Senda Manejo de Pérdida. Al usted suscribirse a nuestro canal de YouTube, usted va a recibir notificación de los videos que vamos colgando en el canal para que usted pueda verlos. Ya comenzamos esta semana las cápsulas de recuperación que estará realizando Yerimar Almodóvar Capielo y Carol Almodóvar Torres. Estarán llevándole cápsulas de recuperación, que no es otra cosa que breves reflexiones que nos ayudan en el manejo de recuperación y que también vamos a estar poniéndolas en nuestro canal de YouTube. De hecho, allí se postean primero en el canal de YouTube y luego también lo colgamos aquí en la página Nueva Senda. También recordarles que estamos disponibles para ofrecer charlas, conferencias, talleres, seminarios en o fuera de Puerto Rico. Nada más tiene que contactarnos para acordar los pormenores del mismo. Pueden contactarnos a través de nuestro correo electrónico jalmodovarpr@gmail.com o a nuestro número de teléfono 787-347-9815 787-347-9815 o a través de nuestro inbox aquí en Nueva Senda. Puede escribirnos nuestro mensaje. Recuerde que somos 3 profesionales de ayuda que estamos al frente de Nueva Senda. Este servidor, Jorge Almodóvar Capielo, yo soy trabajador social clínico y tanatólogo certificado. Yerimar Almodóvar Capielo, que es trabajadora social y tanatóloga certificada, y Carol Almodóvar Torres, que es trabajadora social. Todos expertos en manejo de pérdida. A cualquiera de ellos usted puede dirigirse y cualquiera de ellos le va a responder los mensajes que usted escriba en nuestra página. Así que les animamos a que pueda acceder a nuestra página todos los días. Estamos nosotros conectados y compartiendo con ustedes. Ahora mismo estoy viendo que están mis compañeras Yerimar y Carol, están conectadas en la transmisión, así que en este mismo instante ustedes pueden conectarse y saludarlas y conocerlas para que puedan compartir con nosotros el proceso de dolor. Así que yo les espero por lo pronto la próxima semana. Esperamos el próximo miércoles nuevamente retomar este espacio de las conferencias Nueva Senda, el próximo miércoles a las 8 de la noche. Recuerde, las pérdidas existen, pero una nueva senda siempre es posible. Hasta la próxima semana.